Muy buenas y bienvenido una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos aquí una vez más a un crack. Tenemos a José María Salcedo, abogado especializado en la interposición de todo tipo de recursos frente a Hacienda. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es, bueno, cómo solicitar la devolución si olvidaste, por ejemplo, incluir en tu declaración de IRPF la exención por reinversión en vivienda. Todo esto y mucho más lo vamos a ver hoy con José María Salcedo porque hay muchísima nueva información, están pasando muchas cosas y nos lo va a comentar de primera mano. José María, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, Xavi. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, pues vamos entonces con ello. Hay muchos temas. Como decimos, vía libre, esto es un tuit tuyo, ¿no? No me acuerdo si era por Twitter, si era por LinkedIn, creo que era por Twitter, pero decías, vía libre para solicitar la devolución si olvidaste incluir en tu declaración de IRPF la exención por reinversión en vivienda. El TEAC ha declarado que la exención por reinversión es un derecho y no ya tanto una opción tributaria. Así que bueno, que se abre la puerta para muchas reclamaciones, muchas devoluciones que de hecho tramitas tú directamente desde tu despacho. Así que coméntanos cómo estás viendo la situación, haznos así exactamente qué consiste este derecho que tenemos, qué es lo que estaba sucediendo para que tú no lo pudieras tener como derecho, que has tenido que estar reclamándolo. Cuéntanos, José María. Sí, a ver, la exención por reinversión realmente es uno de los beneficios fiscales que más frecuentemente utilizan los contribuyentes en su declaración de renta. Bueno, supongo que todo el mundo lo conoce, pero básicamente consiste en poder declarar exenta la ganancia patrimonial obtenida por la venta de un inmueble si el importe obtenido en la venta se reinvierte en la compra de una nueva vivienda habitual en un plazo máximo de 2 años desde la venta o anteriores a la venta. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas veces que algún contribuyente, claro, esta exención por reinversión es posible que cuando tú hagas la declaración de la renta ya hayas reinvertido y directamente puedes aplicarla, pero hay otras veces en las que todavía estás dentro del plazo de 2 años, no habías reinvertido y en ese caso tienes que marcar como un compromiso por reinvertir, una casilla en la declaración, con la cual tú te comprometes a que vas a reinvertir en ese plazo de 2 años y de momento se te aplica la exención. Pues bueno, ha ocurrido siempre había contribuyentes que no, bueno, una de dos, o que olvidaban aplicar la exención por reinversión, olvidaban marcar esa casilla. También había veces que contribuyentes pensaban, me ha ocurrido con clientes, pensaban que no iban a poder reinvertir. Y a ver cómo está el mercado inmobiliario, yo no me quiero comprometer, porque claro, si marcas la casilla y finalmente no reinviertes, tienes que devolverlo pasados 2 años con interés de demora. Entonces, había contribuyentes que decían, yo creo que no voy a reinvertir, lo veo negro y sin embargo al final a lo mejor encontraban de repente una oportunidad dentro del plazo de 2 años y sí acababan reinvirtiendo. Y luego había otros supuestos en los que sencillamente lo que había era una discrepancia o por lo menos se pensaba que no se cumplían los requisitos, cuando a lo mejor sí que se cumplían, o por lo menos los tribunales sí que, por ejemplo, esto ocurría pues contribuyentes que a lo mejor abandonaban la vivienda habitual, la vendían antes de los 3 años y que a lo mejor pensaban que Hacienda iba a considerar que no era la vivienda habitual, pero sin embargo hay tribunales que estaban considerando que sí cumplían los requisitos. Entonces, había supuestos en los que no se aplicaba la exención por temor a que Hacienda dijera que no. El caso es que si estos contribuyentes finalizaba la campaña de renta, no habían aplicado la exención, si posteriormente trataban de aplicarla mediante la rectificación de autoliquidación, es decir, presentaban un escrito diciendo, oiga, que en su día no apliqué la exención por el motivo que sea, porque pensaba que no tenía derecho o que no cumplía los requisitos, porque me despisté y se me olvidó, porque, oye, inicialmente pensaba que no iba a poder reinvertir y al final he reinvertido. Cuando esa rectificación se presentaba, Hacienda, sin analizar los motivos de fondo, es decir, independientemente de que el contribuyente se pudiera basar en una sentencia del Supremo que había dicho que había derecho a aplicar la exención por inversión. Hacienda simplemente diciendo que, oiga, es que esto es una opción tributaria de las que usted solo puede ejercitar durante el plazo de declaración del IRPF y que ya no puede modificar una vez acabada la campaña de renta, Hacienda desestimaba las reclamaciones sin entrar en el fondo del asunto. ¿Qué es esto de las opciones tributarias? Pues bueno, la opción tributaria más habitual, la que todos conocemos, es la de la tributación individual y conjunta. ¿Vale? Entonces, el criterio bueno, el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria lo que te dice es que estas opciones solo se pueden modificar durante el plazo de presentación de la declaración. Una vez expira, una vez llegamos al 1 de julio, día siguiente del 30 de junio, bueno, salvo que el 1 de julio sea sábado tal, una vez, al día siguiente de que acaba la campaña de renta, esa opción ya no se puede modificar. Entonces, este era el criterio de Hacienda, que la exención por reinversión era una opción tributaria igual que, por ejemplo, la tributación individual y conjunta,
y que, por tanto, una vez acabada la campaña de renta, ya no se podía modificar esta opción. Y con ese argumento, y sin entrar en el fondo del asunto, pues desestimaba las reclamaciones. ¿Vale? Entonces, es verdad que el mismo TEA, que era una resolución del año pasado, declaró que, bueno, que las opciones tributarias no había que ser tan talibán, en el sentido de opción tributaria o no, y que aplicaba un poco la cláusula civil de rebus y que stantibus, diciendo, bueno, esta opción se puede revocar si han cambiado las circunstancias. Entonces, por esa vía, pues había algunos recursos, los colábamos diciendo, oiga, es que han cambiado las circunstancias. Yo pensaba que me iba a poder reinvertir, o sea, imposible, y al final, pues yo qué sé, en contra de esta oferta, tal, han cambiado las circunstancias en base a las que yo tomé esta opción y por eso ahora sí que debería poder revocar esa opción y aplicarme la exención por reinversión. Y luego también es verdad que algunos, por ejemplo, el TEAR de Madrid y el TSJ de Madrid ya estaban diciendo que, oiga, esto no es una opción tributaria, al final la exención por reinversión es un derecho, si un contribuyente en su día no lo aplicó dentro de los 4 años siguientes antes de que haya prescrito, puede pedir la rectificación. Había ya un poco de, bueno, movimiento, pero no había una confirmación total, como ha sido la resolución del 31 de marzo del 25 del TEAC, el Tribunal Económico Administrativo Central, que es el máximo intérprete de Hacienda. De hecho, sus criterios son vinculantes para toda la administración tributaria, que por primera vez acaba de declarar que la exención por reinversión es un derecho, no una opción tributaria, y esto abre la puerta, pues como decías, a solicitar rectificaciones ya sin ese impedimento inicial de que te digan que es una opción tributaria. Aquí el TEAC, la explicación que hace, para no desdecirse del todo, es que se consideraba que la exención era una opción porque cuando tú vendías una vivienda, mientras existía la exención mientras existía la deducción por inversión en vivienda, que se suprimió en 2013, claro, si tú vendías una vivienda y la declarabas exenta, lo que te decía es que Hacienda te decía, aunque no estaba previsto en ninguna ley, que tú sobre ese mismo importe reinvertido, sobre esa misma ganancia que haya quedado exenta, tú no podías luego aplicar la deducción por inversión en vivienda, porque era como aplicar dos veces. beneficios sobre un mismo importe, es decir, sobre el importe de la venta, tú por un lado lo considerabas exento y además cuando lo utilizabas para comprar una nueva vivienda, te aplicabas la deducción por inversión en vivienda. Entonces, con ese argumento, ahí es donde nació un poco la consideración de que había que optar y que si tú optabas por la exención por reinversión, a la vez estabas privándote de esa cantidad, utilizar la deducción por inversión en vivienda. Entonces, lo que dice el TEAC ahora es, oiga, como esa deducción ya ha desaparecido, es decir, desde 2013, nadie que vende su anterior vivienda y reinvierte puede a la vez aplicar la deducción por inversión en vivienda, pues ahora esto ya no es una opción, porque ya esa opción no existe, sino que ya es un derecho. Ese es el argumento del TEAC. Y José Que María. bueno, que lo digo a efectos explicativos, pero que para el caso decir, da lo mismo. Vale, vale. A ver, está interesante en el sentido de que tú puedes coger. A ver, esto solamente es para vivienda habitual. Entonces te pregunto, Exacto. vivienda habitual, ¿qué es lo que se considera vivienda habitual para nuestra audiencia? Que la vivienda habitual, evidentemente esto si vendes una segunda residencia o si vendes un local, no aplica. Vivienda habitual son los requisitos de la ley del IRPF, que básicamente es que haya constituido tu vivienda permanente durante un plazo mínimo continuado de 3 años, 3 años de vivienda continuada. Y luego también, desde que la adquieres, un plazo de ocupación en 12 meses. ¿Vale? Pero el requisito principal, el que más litigiosidad plantea, es el de que haya sido la vivienda continuada durante el plazo de 3 años. Porque claro, ahí ya pues, entramos en mucha casuística. Hay Vale. contribuyentes que tienen que dejar de vivir en la vivienda pues, por una causa grave justificada, como es un traslado laboral, puede ser matrimonio, puede ser un divorcio, puede ser enfermedad a veces, de que tienes unas alergias y yo qué sé, pues en el domicilio donde tienes pues no puedes aguantar más, o temas de movilidad, a lo mejor pues es una casa con un montón de escaleras y que tú no puedes vivir ahí tras un accidente. Es Entiendo que decir, se te han presentado todos esos casos y más, ¿no? Y si en claro, tres claro, aquí la años. casuística es... ¿Y si en 3 años has estado en 3 viviendas, que es en la que más tiempo hayas estado, se consideraría la vivienda principal, habitual? Normalmente aquí hay muchas comprobaciones de Hacienda y suelen acudir en primer lugar al tema de los consumos eléctricos. Es decir, eso es como consumos de eléctricos, de agua, ese es como el mantra de Hacienda y seguido por muchos tribunales. Ellos tienen unas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística en las que dicen los consumos, lo que es el consumo medio
para una vivienda que es curioso porque es un consumo medio, pero que tampoco discrimina miembros o sea, que las personas que habitan esa vivienda, ¿no? Porque no es lo mismo que habite una persona sola y mayor, que siempre pues tienden más a pagar la luz y a ahorrar, que a lo mejor una familia con 3 hijos tal. Pero bueno, una vez digamos que Hacienda te dice, te pone el estigma de, oye, los consumos de esta vivienda son incompatibles con el uso para vivienda, ahí sí, evidentemente se puede aportar cualquier prueba admisible en derecho, pues ya digamos es una losa más complicada de defender. Ujú. Vale, entonces esto es para vivienda habitual, nada de locales, nada de garajes, nada de oficinas, Exacto. nada más. Es simplemente vivienda habitual mínimo 3 años, ¿vale? Y esto lo comprueban. Eso lo que quiere decir es, oye, porque vamos a hablar, ponos un ejemplo que tendrás muchísimos, de cuánto te puedes llegar a ahorrar en función de si no te lo declaran antes de todo esto. Antes te lo declaran como opción tributaria y son varios miles de euros los que perderías, básicamente. Ejemplo, yo lo veo rápidamente, pero tú me lo puedes complementar. Una casa que tú vendes en 200.000 euros y tú te quieres comprar otra de 200.000 o 250. Dice, mira, voy a ir a una casa mejor y tienes que arrimar 50.000 euros más. Pero ojo al dato, son 50 más luego ITP, etcétera. Pero claro, cuando vendes, como esa casa la compraste en 100, vas a tener que pagar un pastizal de ganancia patrimonial. Con lo cual tú ya no cuentas con 200.000 así en la mano, sino que son 200 menos ese dineral que has tenido que pagar como ganancia patrimonial y plusvalía. Entonces te pregunto, no sé si en algún caso, estamos hablando de ganancia patrimonial, plusvalía creo que en todo caso tienes que pagar, ¿no? Sí, Vale, pero coméntanos a ver si puedes dar un giro de tuerca vale. a ese ejemplo. Plusvalía municipal no aplica esta excepción, va por Mm, otro lado y es sobre el terreno tal. En renta, al final el ahorro es la ganancia patrimonial obtenida, es decir, no el importe de la venta. Tú puedes vender por 600.000 euros, pero a lo mejor tu ganancia son de 320.000, porque la ganancia es por diferencia de mm, valor de transmisión menos de adquisición. Entonces, lo que te ahorras es la tributación de la ganancia, que va a la base imponible del ahorro y va a tipo fijo por tramos. Hay tipos del 19, del 21, del 23, hasta el 30 del ya. 25 hasta el 30 en 2025. En Mm, 2024, que es el ejercicio que vamos a declarar ahora, es hasta el 28. Entonces, pues los primeros 6.000 euros van al 19, del 6.000 a 50.000 van al 21. Es decir, hay que ir calculando la ganancia por mm, tramos. Pero bueno, una ganancia media de a lo mejor 300.000 euros o 250.000 euros, a lo mejor sale un tipo medio del 21 o 21,5%, que es el que tributarías y el que te ahorras. Lo que tienes que reinvertir no es la ganancia, que eso es un error bastante común, porque si tú, por ejemplo, has vendido por 600.000 y tu ganancia son 300.000, tú para obtener la exención total tienes que reinvertir los 600.000, aunque tu ganancia haya sido solo de 300.000. mm, Si reinviertes menos, si el nuevo piso tú has vendido por 600.000 y tu nueva vivienda cuesta 500.000, tienes derecho a una exención parcial. Hay que hacer la regla de tres y decir, oye, si mi mm, ganancia obtenida son 300.000, pero yo he reinvertido un 87%, por ejemplo, del importe obtenido en la venta, pues ese porcentaje será la mm. exención de la ganancia. ¿Vale? Vale. Y bueno, y eso es un poco en principio, claro, con lo cual depende de la ganancia, pues puede haber mucho dinero en juego. Claro, si la ganancia es pequeña, menos, pero si hablamos de unas ganancias elevadas, pues hay mucho dinero en juego y por tanto, pues claro, la posibilidad que se abre, sobre todo de recuperar los últimos 4 años, que es lo interesante, porque puede haber muchos contribuyentes que nos oigan y digan, ostras, yo en 2022, pues es verdad que tributé por esta ganancia y ahora veo bueno, luego si quieres comentamos casos un poco específicos de discrepancias con Hacienda que a los que se les abriría la puerta para reclamar, pero claro, se extendería a los últimos 4 años. Claro, yo fíjate lo que veo injusto. A ver, lo primero es tener que pagar impuestos por una ganancia patrimonial. Lo comenté cuando hacíamos esta charla también, este debate con Del Campo, con Alejandro y contigo, ¿no? Y comentaba el tema de las Ujú. plusvalías. Es que digo, plusvalías y ganancia patrimonial. Digo, es que cuando tú vendes una vivienda, digo, lo primero es, tú las compras, paga un ITP, pero es que el que vende está pagando plusvalía y está pagando ganancia patrimonial, casi seguro, ¿no? Ya son 3 impuestos por comprar la misma puñetera casa, además de todos los servicios relacionados que ven un 21% de IVA, ¿vale? Entonces, muchas veces la ganancia patrimonial y también la plusvalía no vienen porque realmente la casa se haya revalorizado. Oye, que es la misma casa que tiene 50 años y no he reformado nada. Es que por dentro está hecho una guarrería con respecto a cómo estaba cuando la compré nueva, ¿no? Es decir, muchas viviendas de personas mayores que no les han hecho absolutamente nada a la vivienda. Entonces están para reformar, una reforma integral, ¿no?
Entonces dices, nah, pero es que es el suelo lo que se ha revalorizado. Digo, pero vamos a ver, señor mío, si esto muchas veces es porque se te ha devaluado la moneda, como han imprimido por las Mm. políticas monetarias y las políticas de venga, 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 darle a la maquinita, ahora tu dinero vale menos. O sea, realmente no es que haya subido el suelo, es que tu moneda vale mucho menos. Entonces necesitas muchas más unidades monetarias para pagar exactamente la misma vivienda. Vale, que hay más demanda, que tal, sí, hay varios factores, pero es que hay una gran parte es por la devaluación. O sea, te devaluamos el poder adquisitivo y ahora lo que hacemos es subirte los impuestos. Es que no tiene ningún sentido. Entonces dices, esa vivienda, volviendo al ejemplo tuyo, de 600.000, ¿no? Tienes una ganancia de 300 y pico mil, pero es que dices, ya, pero es que de los 300 y pico, como es opción tributaria, antes de esta norma, ¿no? O sea, esta resolución por parte del TEAC, entonces, ¿qué sucede? Ahora yo ya no tengo esos 600.000, es que ahora menos impuestos es que estoy en los 500.000. Y yo quiero una casa de 700, es que ahora te toca arrimar 150 a mayores. Ujú. Entonces es un palizón, o sea, no todo el mundo tiene esa capacidad, estamos hablando, la mayor parte de la gente son clase media. Entonces, Sí, sí, bajo mi sí. punto de vista, cuando hablan de esa opción tributaria, son siempre rizar el rizo y andar con el pillaje para que la gente pague más. Ya está. No, no es ni más ni menos. No sé si lo ves también de esta manera, todo lo que acabo de comentar. O sea, lo de las opciones tributarias, claro, al final como es un concepto jurídico, lo que llamamos un concepto jurídico indeterminado, porque es muy raro que una declaración de un impuesto te diga algo. Tienes estas dos opciones, marca la casilla. Normalmente, pues tú llegas a la renta y aplicas la exención o no la aplicas, pero no está tan delimitada ni tan marcada. Entonces, al final es un campo en el que Hacienda pues se ha aprovechado para siempre barrer para casa y Ya. decir que prácticamente todo, incluido por ejemplo esto de la exención por inversión, eran opciones tributarias, porque de esa forma capaba la posibilidad de rectificar las autorizaciones. Claro, es que hablamos de que cuando acaba la campaña de renta, tú automáticamente a ese contribuyente le estás impidiendo ya que pueda rectificar cualquier error o cualquier discrepancia jurídica. Porque, claro, también ocurre a veces eso, que hay supuestos dudosos en los que Hacienda negaba la exención, pero a lo mejor los tribunales sí. Entonces, o un contribuyente se daba cuenta de esto dentro del escueto plazo de declaración del impuesto, o una vez llegábamos al día siguiente, ya no podía y a lo mejor de repente veía sentencias de tribunales a favor. Hablaremos si quieres Hmm. luego del caso de los divorciados, que ha sido un caso súper clásico de la exención por reinversión. Y decía, joder, el Tribunal Supremo me da la razón, estoy dentro del plazo de 4 años que eligen al tributario, artículo 123, me permite para rectificar mi autorización, Hmm. y no me dejan porque se han sacado de la manga que es una opción tributaria. Entonces era una auténtica barbaridad. Es pillaje. Yo lo veo de esta manera que es pillaje. Porque, o sea, acabas de presentarla y te. ¡Hostia, que se me ha olvidado esto! Espera, que voy a hacer una rectificación. Ya no puedes. Ya no puedes porque ya lo tienes Exacto. marcado. O sea, ya ni siquiera un año después. Pero tenemos que entender que una decisión de compra para tu vivienda habitual es una decisión importante. Entonces, oye, te está dando un plazo de 2 años. Vale, creo que es algo dentro de que los impuestos, yo lo veo que muchos son injustos, los de la vivienda son injustísimos, ¿vale? Pero el hecho de que, yo creo que es un detalle por parte de Hacienda, el hecho de que tú no tengas que pagar por la ganancia patrimonial. Estaría genial si lo extendieran también a las plusvalías municipales, porque básicamente pagar por lo mismo. Tú cuando vendes, el suelo lo vendes, ¿no? O sea, en la ganancia patrimonial está incluido el suelo y en la plusvalía del suelo, con lo cual yo creo que estás incluyendo 2 veces lo mismo, ¿no? Pero bueno, es duplicidad del mismo impuesto. Entonces, es un detalle que no tengas que costear eso, tener que pagar eso. Pero ahora que anden con estas trampas, a mí me parece que es un pillaje puro y duro, ¿vale? Y creo que siempre en Exacto. detrimento de las personas, porque creo que tener que ahorrar 50 o 60 mil euros para una clase media no se hace en un año. A lo mejor ganarlos sí, pero ahorrarlos ya cambia la película. Entonces yo lo veo claramente que es un pillaje. Vale, entonces con lo del TEAC está visto, ¿vale? O sea, no ha habido que ir a juicio en sí. O sea, es el TEAC, es una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo. Claro, lo bueno de lo del TEAC es que es un criterio vinculante para toda la administración tributaria. Claro. Por tanto, tú ahora cuando presentes una rectificación ante la agencia tributaria, ya no te, o sea, está obligada a seguir el criterio Claro. del Pero no TEAC. está No te sesgado. puede decir, ¿qué? Está un poco sesgado a lo mejor a veces. El TEAC, sí, hombre, evidentemente el TEAC es juez y parte. Es decir, Por eso me refiero. yo creo que aquí ya todos somos mayorcitos, ¿no? Para un tribunal que depende del Ministerio de Hacienda, Pero pues eso me hay que refiero. ser imparcial. Pero eso me refiero. Exactamente, no es imparcial, pero al final Bueno, ha dado la razón. pero Eso es a lo que me refiero. sí, sí, vamos a ver, son tribunales que al final ellos mismos tratan de ser un órgano de revisión de lo que hace Hacienda y por tanto, pues evidentemente intentan enjuiciar los asuntos oye, y los funcionarios del TEAC, pues funcionarios muy preparados, pero es verdad
que es inevitable ese sesgo, porque muchos son inspectores, bueno, son todos inspectores de Hacienda o antiguos inspectores, y son todos gente de Hacienda, funcionarios de Hacienda, y que por tanto pues no pueden tener, aunque quieran la misma imparcialidad, pero eso no quiere decir los TEAR estiman asuntos, los regionales Sí, y el central estima asuntos, pero evidentemente pues cuando hay dudas barren para la administración, y a eso es eso me indudable. refiero. Vale, vale. Entonces, a ver, tenemos ahora que se puede reclamar, es decir, gente que se les haya impedido por esa opción tributaria, personas que no hayan podido acceder a ese descuento, por así decirlo, es decir, a no tener que pagar esos impuestos por ganancia patrimonial. Entonces ahora se abre el plazo para devoluciones. Cuéntanos a ver cuántos ejercicios, cómo funciona, cuál es el proceso. Sí, o sea, realmente ahora se abre la puerta a rectificar, ¿vale? La autoliquidación presentada. Entonces, el plazo de rectificación, es decir, tú puedes rectificar una autoliquidación siempre que no haya prescrito tu derecho. El derecho a rectificar es de 4 años contado desde el último día que hubo de plazo para presentar la declaración de IRPF. Por ejemplo, en este momento el IRPF de 2020, que se presentó hasta el 30 de junio del 21, pues el plazo de 4 años vencería el 30 de junio del 25. A partir de esa fecha ya no se podrá, habrá prescrito el derecho a rectificar el ejercicio 2020, ¿vale? Eso no quita que hay excepciones. Por ejemplo, si yo el IRPF de 2020, porque pensaba que no tenía obligación de declaración, lo acabé presentando en octubre, ahí lo que ocurrió es que el 30 de junio del 21 inició el plazo de prescripción, pero cuando yo presenté la declaración fuera de plazo en octubre del 21, lo interrumpí y se reanudó de cero. Con lo cual, si un contribuyente presentó una renta fuera de plazo, el plazo se contaría desde entonces, ¿vale? También puede ocurrir que un contribuyente haya recibido una comprobación. Aquí un poco lo que están diciendo los tribunales es que aunque la comprobación sea de otra cuestión, sea de rendimientos del trabajo, de actividad económica, interrumpiría la prescripción respecto a todo. Y lo mismo si el contribuyente hubiera solicitado una rectificación de esa misma renta por otra cuestión. Ahí se podría decir, oye, yo interrumpí la prescripción con mi rectificación, o Hacienda interrumpió la prescripción con su comprobación y, por tanto, el plazo de prescripción se contaría desde ahí. O sea, que, por tanto, hay un plazo general de 4 años, pero que podría sufrir ampliaciones si con posterioridad se interrumpió la prescripción. ¿Vale? Y luego, en Vale. cuanto a, hay que tener en cuenta también las autorizaciones rectificativas, porque hasta ahora, hasta el ejercicio 2023 incluido, la rectificación era presentar un escrito en Hacienda, Hacienda tenía 6 meses para contestarte si aceptaba una rectificación, y si te decía que no, ya podías recurrir. Pero ahora, para esta campaña de la que estamos ya sumidos, la del 2024, la forma de rectificar cambia. Es decir, si un contribuyente dentro de unos meses quiere rectificar porque no incluyó la ganancia, la exención en este ejercicio 2024 y creía que tenía derecho, ya no tendrá que presentar un escrito. Tendrá que presentar como una especie de complementaria, que volverá a presentar la misma renta, pero añadiendo la exención. Entonces, Hacienda, de antemano, lo que cambia es que Hacienda de antemano asume tu nuevo resultado. Oye, si te tengo que devolver, me anoto que te tengo que devolver. Pero eso sí te puede comprobar. ¿Vale? Con lo cual es como presentar una complementaria de las de antes cuando habías dejado de pagar parte de la deuda y con una complementaria lo solucionabas, pero ahora se permite a la inversa. Por tanto, para, digamos, las rectificaciones de este año, de 2024, ya habrá que presentar una autoliquidación rectificativa, es lo que cambia. Pero bueno, por lo demás, el plazo es de 4 años y, por tanto, es el momento para que pues los que nos están oyendo revisen si cuando vendieron una vivienda en los últimos años, si aplicaron la exención, pues no hay ningún problema, pero si no la aplicaron, pues porque revisen por qué, porque si realmente en el fondo del asunto ha habido posteriores criterios que les dan la razón, pues se podría pedir la rectificación. Y lo bueno es que ahora Hacienda no te va a decir es una opción tributaria, tendrá que entrar directamente en el fondo del asunto. Claro, y todos aquellos casos, José María, en los que ya han pasado varios años, imagínate, una pareja, ahora vamos a tratar el tema de los divorcios, ¿no? Que es muy también recurrente. Pero una persona, por ejemplo, dice, oye, mira, yo es que no sé si tal, no marqué la casilla, entonces al final no me lo puedo deducir por el tema de opción tributaria que has comentado. Entonces, han pasado 7 años. ¿Qué sucede ahora? Porque al final es un dinero, a lo mejor dices que me ha tocado pagar 40.000 euros, 30.000 euros. Claro. ¿Qué El sucede? Te problema quedas es sin que se han ello. pasado, el problema es que se han pasado, por ejemplo, 7 años desde que se presentó la declaración sin marcar la exención y no ha habido entre medio ninguna causa de interrupción de la prescripción de las que antes he comentado. No. El problema es que ahí la rectificación ya no sería posible, porque ahí ya no es opción tributaria, no, es que directamente te van a decir cuando la presentes
que ha prescrito el derecho. Es como si de repente Hacienda te quiere comprobar ahora el IRPF 2014. Pues lo primero que le alegarías es, oye, ha prescrito tu derecho a comprobar. Pues el reverso de la moneda es que el derecho a rectificar también tiene un plazo máximo de prescripción. Claro, yo ahí lo que veo es que, a ver, algo que se ve totalmente que fue injusto, al final lo ha declarado, porque sabemos cómo funciona esto, pasan muchísimos años, lo vimos con el modelo 720, lo vimos con el tema de las plusvalías, entonces al final te dicen, no, pero es que usted tenía que haber interrumpido la prescriptibilidad, ¿no? Pero ¿qué sucede? Realmente esto es una norma que se está viendo de manera tajante que no fue, digamos, legal o que no fue acorde con derecho, ¿no? Acorde a derecho. Entonces, ahora, no, es que ahora pero tiene que ser solamente si han pasado estos 4 años. Es decir, el resto es legal. Esto es como cuando te dicen en el banco, no, es que, a ver, le vamos a cubrir hasta 100.000 euros. El resto, si tiene 1.000.000, es legal que le quitemos 900.000 euros. Es básicamente eso, ¿no? Dice, ya, pero es que mi dinero, ya, pero es legal que le quitemos más de 100.000 euros. Esto es lo mismo. Hasta 4 años sí que puede iniciar esa la rectificación y pedir que se le devuelva, etcétera. Pero si es ya más de 4 años, ya no. Entonces yo lo veo que es una manera también de decir, vale, pero acotamos las personas que pueden. Yo lo veo de esta manera. Supuestamente hemos sido capaces de llevarnos este dinero. Pero si ahora lo hacemos solamente para los últimos 4 años, solamente puede rectificar estos. Y de estos solamente van a rectificar estos. Con lo cual es una ínfima parte comparado con lo que hemos podido recaudar. Yo lo Sí, veo de sí, esa desde manera. luego. Y es poco justo. Es poco Claro, justo. ahí lo que se fomenta, que luego se quejan de que los tribunales están saturados de recursos y la litigiosidad tributaria y tal, pero claro, con estos plazos, o por ejemplo, el caso más sangrante de las situaciones consolidadas, Sí. cuando un tribunal constitucional declara la inconstitucionalidad, que solo pueden beneficiarse los que han reclamado antes de la declaración de inconstitucionalidad. Con todo eso, al final, lo que se fomenta es Ejemplo, una litigiosidad, plusvalías en 2021. claro. Sí. No, plusvalías y eso que está ocurriendo, que se está recurriendo y dejando recurridas y abiertas cosas, por si acaso, para que si llega un momento que esto prospera, yo no me quede sin posibilidad. De hecho, en todo este ámbito de acción por reinversión en vivienda, siempre es muy habitual el consejo de, oye, si ves que un ejercicio te va a prescribir, y es un tema que ya empieza a haber un poquito de lío, que de repente un TSJ, por ejemplo, hace poquito, pues ha habido un TSJ, el de Asturias, que ha dicho que la deducción por inversión en vivienda es aplicable también en caso de, antes era aplicable cuando un matrimonio se divorciaba, el que se iba de casa podía seguir aplicando la deducción por inversión en vivienda si la vivienda vivía en el cónyuge y los hijos. Pues ahora, por ejemplo, el TSJ de Asturias ha dicho que eso es aplicable a las parejas de hecho. Que de momento es el TSJ de Asturias, que a lo mejor queda en nada. Pero claro, el Crea consejo que hay que dar a los jurisprudencia, ¿verdad? oyentes es, no, sobre todo es una primera línea jurisprudencial que luego puede llegar a algo o puede no llegar a nada. Pero si te va a prescribir de ejercicios en los que está Ya. esa problemática, litigiosidad preventiva. Oye, tú inicia el procedimiento, sobre todo cuando estás al borde de la prescripción, finales de junio, y tienes un ejercicio comprometido con un criterio judicial que está empezando o que tú, aunque no haya nada, tú crees que es razonable, tú presentas rectificación y que empieza a rodar el balón. ¿Por qué? Porque si finalmente esto llega a algo, a ti no te pillará fuera de juego, sino que habrás interrumpido la prescripción y estarás en plena reclamación. Y ese es el problema que se está, claro, por eso están tan saturados también los tribunales, porque hay gran parte de los recursos interpuestos que muchos de ellos son preventivos. Hay una noticia en prensa de que un tribunal tal, ¡pum!, en masa todo el mundo, por si acaso a reclamar para, sobre todo, ejercicios. Y siempre se dice, oye, mira, si estamos, por ejemplo, si esto te ha pasado en el ejercicio 23, pues bueno, te puedes esperar, contemporizar un poquito a ver qué pasa. Pero si sale una sentencia novedosa y te afecta al ejercicio 2020, que ya hemos visto que prescribe en apenas un mes o mes y medio, pues ya la reclamación, que a lo Claro. mejor queda en nada, pero es que si no lo haces, el 1 de julio, tú ya no vas a tener derecho. Claro, ¿sabes lo que yo veo aquí, José María? Que al fin y al cabo, porque hemos dicho, cuando es anticonstitucional tienes que hacerlo de manera preventiva para que luego no te pillen, ¿no? Entonces, esto también lo podríamos hacer de la siguiente manera. El IRPF, tú dices, es que yo el IRPF lo veo que es anticonstitucional porque es un rendimiento, o sea, es un impuesto a mis rendimientos progresivos, que es que a mí lo de que sea progresivo es que me parece un cachondeo, ¿vale? Entonces, porque ya de por sí, si tú ganas más, siendo lineal, un 10%, estás ya pagando más. Si tú ganas 1.000.000 y pagas un 10, pagas 100.000. Y el que gana 25.000 o 24.000 en Andorra pagaría cero, por ejemplo. Entonces dices, es que yo ya de por sí estoy pagando mucho más. No, pero es que encima progresivo, para trincarte un 47 en el peor de los escenarios, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que el IRPF yo lo considero también anticonstitucional.
voy a coger y voy a iniciar un proceso, ¿no? Para decir que no pago esto. Y tampoco el IBI, y tampoco las basuras, y tampoco esto. O sea, todos los impuestos haces esto. Entonces, tendría sentido porque tú vas a pensar, a ver, tienes ya ahí ventana de Overton. Es legal que te trinquen un 47%, ¿no? Que tengas que pagar un 47%. Hasta. Entonces, ¿tú cómo vas a pensar? No, ¿cómo voy yo a litigar contra Hacienda de que el IRPF no es constitucional? No sé si me entiendes por dónde voy. Entonces puedes hacerlo con todos los impuestos. Entonces, el día que a lo mejor se hiciera anticonstitucional, que lo dudo, entonces dirías, ah, yo me libro. Pero el 99,999% de la gente, no, es que pagaste con gusto, por así decirlo, ¿no? Porque no iniciaste esto. Entonces, Claro. ¿cómo lo ves esto, José María? Claro, incluso fíjate que, no, eso es así, realmente siempre que hay un cambio jurisprudencial, una novedad, siempre va a Mm, haber mucha gente que se va a quedar fuera. Entonces, por eso lo que te decía, por eso al final, si es un tema de cierta entidad, de cierto calado, lo mejor es iniciar la reclamación mm, aun sin muchos argumentos y sin mucha certidumbre, ¿vale? Pero fíjate que incluso en esto, las rectificativas, las aplicaciones rectificativas que antes he comentado, que parece una cosa inofensiva, mm, e incluso una cosa buena, se ha vendido así, oye, que qué bien que ahora cuando te equivoques en un error tonto, no vas a tener que presentar un escrito y esperar a que Hacienda mm. te devuelva tal, sino que tú vas a poder presentar la misma renta corregida y directamente Hacienda ya te lo va a devolver, que está muy bien para los errores tontos. Pero claro, piensa para las discrepancias de calado. Tú piensas que, por ejemplo, eh, tú estás en un tema de estos de exención por inversión, que es el tema que estamos hablando hoy, de una ganancia potente, a lo mejor hay en juego 80.000 euros, 200.000 euros. Y claro, tú antes tenías la tranquilidad y hay una discrepancia jurídica, que tú consideras, por ejemplo, que la vivienda era tu vivienda habitual y Hacienda dice que no. Y ahí sobre eso, pues hay se le das a favor, en contra, Hacienda dice que no, algún tribunal siguiente dice que sí. Claro, tú antes la rectificación era muy cómoda. ¿Por qué? Porque tú el dinero, tú tributabas conforme al criterio de Hacienda, el dinero lo tenía Hacienda y a partir de ahí tú presentabas un escrito, oye, y eso te estaba generando, entre comillas, intereses a tu favor. Si dentro de 5 años te acababan dando la razón, tú recibías lo que en su día le pagaste a Hacienda con intereses. Y si perdías, pues oye, a la mala, honorarios de abogado, tal, y las costas y el tribunal te las imponía. Pero se reclamaba con mucha tranquilidad temas de discrepancia, o sea, que tú tienes derecho a discrepar contra Hacienda. ¿Qué hacen las rectificativas? Las rectificativas te dicen, no, eso que tú dices que tienes derecho a ahorrarte 200.000 euros, tú preséntame la rectificativa, que es la única forma que tienes de rectificar Y a luego partir te de ahora. vamos a hacer una Y comprobación. no, y yo te los devuelvo, te los puedo Mm, devolver un mes después y luego tengo 4 años para reclamarte, con lo cual se invierte, es decir, tú ya no estás tan tranquilo porque Hacienda es verdad que te puede comprobar al momento de la rectificativa, pero también te puede devolver y mm, comprobar en los mm, 4 años siguientes. Con lo cual ya los intereses se invierten. Tú de momento recibes la devolución y estás 4 años asustado de que Hacienda no diga, oye, que la rectificativa yo te devolví porque la ley me dice que esto es como una complementaria. En el momento en que la presentas, para mí es tu declaración definitiva. Pero yo ahora, como te compruebe, te puedo pedir dentro de 3 o 4 años eh, Principal la más devolución que intereses. te di con intereses. Ojo, y no han dejado claro si te pueden sancionar por pedir una devolución indebida. Porque a lo Mm, mejor dicen, oye, que es que tú has pedido una devolución que, tío, te has rayado. Esto no, mm. no, o sea, te has columpiado la interpretación y has sido muy optimista y has pedido una devolución indebida tal. Está el tipo sancionador de pedir devoluciones indebidas. Claro, con lo cual ya de entrada te dicen, no, tú puedes rectificar y te lo vas a poner súper fácil y súper guay con una rectificación. Pero claro, ojito, porque si es un error tonto de que me he equivocado, que me he metido tal, muy bien. Pero como sea no un error, sino una discrepancia jurídica y de calado, ya no es la misma seguridad jurídica que tenías antes de que el dinero lo tenía Hacienda y que tú solo arriesgabas los honorarios y los gastos del procedimiento. Ahora arriesgas también, claro, en intereses de demora hablamos de ley de presupuesto no fija cada año, pero hablamos a lo mejor de un 3,5, un 3,75% anual. Si es Fácil. una deuda Mm. elevada, puede ser mucho dinero al final de 3 o 4 años. Bueno, 3 o 4 años que tardan en comprobarte. Más luego, si suspendes la deuda y la deuda que te han exigido queda suspendida y lo que dure el proceso, a lo mejor puedes acabar pagando intereses de, pues eso, de 7 De ocho 5, años. sí, 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 totalmente. Y eso es el interés compuesto contra ti, o sea que puede ser un pastizal. Sí, 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 totalmente. No, sobre todo que antes los intereses que eran en contra de Hacienda, que tú Mm, recibías intereses por la devolución, ahora es al revés. Hacienda te lo puede devolver y como luego te compruebe, te lo va a exigir lo devuelto con intereses. Por tanto, eso mismo, que parece son tonterías que pasan desapercibidas, incluso que se venden como medidas benéficas, de oye, qué bueno que viene el legislador y el gobierno, que ahora me deja rectificar
de forma rápida y enseguida me van a devolver. Pero claro, eso no es lo que le interesa al gobierno. Al gobierno lo que le interesa es cortar las rectificaciones, sobre todo las gordas. Y eso al final es un límite a la hora de rectificar, porque te está metiendo en el cuerpo el miedo de que a lo Claro. mejor te toca devolver lo que te han devuelto con interés de y quién sabe si con una sanción. Fíjate, yo pensaba que nuestro queridísimo gobierno, dirigentes, Hacienda, velaban por nuestra felicidad también, pero parece ser que no, vela más por la suya, ¿no? Ese bienestar del Estado que tanto conocemos. Vale, te pregunto entonces, José María, vamos a ver ese caso que has comentado que me parece muy interesante y muy habitual, por desgracia, y es el hecho de esos contribuyentes que no llegan a vivir esos 3 años en la vivienda habitual por una causa justificada, y es que se divorcian, ¿no? Antes de esa fecha. Entonces, cuéntanos, ¿cómo funcionaría en ese caso? Porque es una causa justificada. Claro, el tema del divorcio realmente incide en dos momentos. Puede ser, como tú indicas, que una pareja se divorcie antes de vivir 3 años y al final tengan que dejar de vivir en la vivienda, porque hay veces que a lo mejor se la puede adjudicar uno, pero hay otras veces que dicen, mira, oye, la vendemos, cada uno se va tal. Y eso es verdad que la ley del IRPF, el reglamento, artículo 41 bis, sí que prevé como causa justificada el divorcio, causa justificada de que a pesar de que no hayas llegado a vivir 3 años, eso se considera vivienda habitual y, por tanto, si tú la vendes, te vas a poder aplicar la excepción, si vendes y reinviertes, te vas a poder aplicar la excepción. Por tanto, ese primer supuesto del divorcio, yo creo que no plantearía excesivos problemas, porque aparte la prueba de un divorcio es algo bastante cierto. Pueden tener problemas las parejas de hecho, ¿vale? Porque ahí la pareja de hecho sí que tributos, la Dirección General de Tributos estaba diciendo que, bueno, no está diciendo que sea imposible, pero que probar que la ruptura de la pareja de hecho es causa justificada para dejar de vivir en la vivienda es más peliagudo, para empezar, porque muy pocas parejas de hecho se inscribieron en el registro de parejas de hecho y por tanto, de entrada hay que probar incluso la existencia de la pareja de hecho. Ahí es donde podría entrar esa sentencia del TSJ de Asturias que comentaba antes, que es del 14 Sí. de febrero de este año, que a efectos de deducción por inversión en vivienda asimila un poquito por los beneficios del divorcio, separación, nulidad con la ruptura de pareja de hecho. Pero bueno, lo que decía, las divorciados donde ha planteado de verdaderos problemas es el momento de venta de la vivienda habitual. ¿Por qué? Porque el reglamento del IRPF te exige que una vez vendes la vivienda habitual, para que la misma siga considerando, perdón, una vez dejas de vivir en la vivienda habitual, para que la vivienda siga siendo tu habitual, tienes que venderla por lo menos en el plazo de 2 años. Es decir, si pasan 2 años, si tú dejas de habitar una vivienda y pasan 2 años, eso ya no es tu vivienda habitual. Por tanto, si la vendes, no tienes derecho a exención. ¿Qué ocurría con los divorciados? Que ellos a lo mejor se divorciaban, se quedaba el piso, uno de los excónyuges, con los hijos, por sentencia, convenio regulador, se les atribuía el uso, por ejemplo, hasta la mayoría de edad. ¿Y qué pasa? Que evidentemente, pues el que no se le atribuyó eso se tenía que ir de allí, dejaba de vivir allí y empezaba el cómputo de los 2 años. ¿Qué ocurre? Que evidentemente ese piso, esa vivienda, con ese derecho de uso al excónyuge con los hijos, pues es muy difícil de vender. ¿Quién va a comprar, no? Es decir, una vivienda con un derecho de uso que está ocupada por la Sí. exmujer, por los hijos, tal. Y el problema es que este contribuyente divorciado que había dejado de vivir en la vivienda, cuando finalmente la podía vivir porque se extinguía el derecho de uso, a lo mejor habían pasado 8 años. Entonces Hacienda le decía, oye, es que esta ya no es tu vivienda habitual, porque ya han pasado más de 2 años. Y él decía, oye, que es que no ha sido por voluntad mía, es que hay un juez dijo que yo tenía que irme y que era la vivienda de mi mujer o mi excónyuge y mis hijos. Y entonces se daba encima la paradoja de que el cónyuge que se había quedado viviendo allí sí que podía aplicar la exención por reinversión porque nunca había dejado de ser la habitual, pero el pobre divorciado que se había tenido que ir de allí y que no había podido vender antes y que cuando se extinguía el derecho de uso inmediatamente vendía, pero antes no podía, se le negaba la exención por reinversión porque se le decía que no estaba vendiendo su vivienda habitual. Ahí el Tribunal Supremo, de una sentencia de mayo del 23, sí que dijo, oye, no, vamos a ver, esto no tiene ningún sentido. Porque ¿cuál es el problema? Que el plazo que has comentado antes de 3 años, que hay excepciones, oye, que no llegas a vivir 3 años y hay una causa justificada, tipo matrimonio, divorcio, traslado laboral, enfermedad Enfermedad, grave, sí. tal, no existía respecto al plazo de 2 años desde que dejas de vivir en la vivienda. Ahí no había excepciones. Decía, oye, tú dejas de vivir en la vivienda, pasan 2 años, ya no es tu vivienda. Y no hay el reglamento no preveía ninguna excepción. Entonces lo que ha hecho el Supremo es, no, las mismas excepciones respecto al plazo de 3 años para que la vivienda sea tu habitual son aplicables a ese plazo de 2 años. Por tanto, estos contribuyentes divorciados, su plazo de 2 años empieza a contar desde que
empieza a contar para la exmujer o el excónyuge que se ha quedado a vivir allí. Y ha habido ya muchas resoluciones favorables de contribuyentes que a lo mejor han pedido, o sea, han vendido la vivienda pasados 8 o 9 años porque antes no lo podían hacer. ¿Vale? Entonces, esto es un caso típico de contribuyentes que pueden decir ahora, oye, mira, que yo es que me divorcié, realmente vendí la vivienda, pensé que no tenía derecho a aplicar porque habían pasado 8 años desde que yo me había ido de allí y, sin Mm. embargo, antes alegaba la sentencia del Supremo y hacía que te decía, muy bien, pero esto es una opción tributaria. Bueno, pues ese obstáculo ahora se ha removido. Y además, claro, el hecho de que tú puedas aplicar a ese plazo de 2 años cualquier excepción justificada que te ha impedido vender la vivienda en ese plazo, se puede extender a otras situaciones. Por ejemplo, yo hace muy poquito he recibido una sentencia del TSJ de Cataluña favorable en un caso de un traslado a una residencia de ancianos de un contribuyente. Mm. En este caso no era la exención por reinversión, era la exención por venta de vivienda por mayores de 65 años. Entonces lo que alegué fue, oiga, este contribuyente entró ahí por temas médicos y llegado un momento se vio que tenía que quedarse allí por temas de salud y además se vendió la vivienda para poder pagar la residencia. Se vendió pasados los 2 años, pero ha existido una causa justificada que ha justificado ese retraso en vender la vivienda y también se ha aplicado la exención en ese Y caso. te la dieron por Por tanto, buena. ahora la dieron por buena, entonces tenemos ahora, y el Mm. TSJ de Cataluña ha dictado varias sentencias en ese sentido, por tanto tenemos ahí Mm. como una nueva opción de decir, oye, si has vendido en un plazo superior a 2 años, pero puedes acreditar una causa justificada del retraso, de, oiga, mira, yo no vendí, por ejemplo, Mm. pongamos, oiga, me trasladaron a otro sitio, pero yo no sabía si iba a ser definitivo o no. Y por tanto, ¿cuándo he vendido mi vivienda en mi anterior municipio? Cuando he visto que yo me quedaba ahí en el nuevo trabajo y no podía volver a mi anterior puesto de trabajo. Puede haber causas justificadas que permiten efectuar el plazo de 2 años para vender la vivienda. Qué bueno, vale, vale, vale. Hombre, es que es súper justificado. Por eso digo, pero fíjate, yo lo que veo que tenemos que justificar muchas cosas por una vivienda que es tuya, y dice, yo la he vendido. Y insisto otra vez en el tema de la devaluación de la moneda. Es que muchas veces esa es la razón por la que tienes que pagar impuestos. No es porque la vivienda se haya súper revalorizado y seas el mejor inversor del mundo. Es que no tiene ningún Ujú. sentido. Y estamos hablando de vivienda habitual, o sea, ya para vivienda de inversión o segundas viviendas ocasional, etcétera. Olvídate que ahí vas a pagar como un campeón el 100% de todo. Me da igual que luego lo reinviertas. Bueno, en ese caso, si tú vendes una de inversión para luego reinvertir en una habitual, bueno, ahí pagas seguro. Ahí no hay ningún, no hay tu tía, ¿verdad? El que si vendes una vivienda, una segunda Bien. residencia, Y la haces tú habitual, entiendo que no, nada. claro, pagas porque lo que has vendido no es vivienda habitual. Vale, perfecto. Me lo imaginaba. Vale, vale, vamos entonces En el también. caso, Charlie, en el caso este de Sí. los divorciados, para que veas un poco el sinsentido de Ujú. Hacienda y lo que hablábamos el otro día con Alejandro del Campo respecto a la cerrazón a veces de la gente de Hacienda, Ya. la paradoja, lo más curioso de ese tema de los divorciados era que si estos divorciados cuando se fueron de la vivienda por decisión judicial, si la vivienda seguía siendo la vivienda habitual de su excónyuge e hijos Ujú. y pagaban y seguían pagando préstamo hipotecario, podían aplicarse la deducción por inversión en vivienda, pero, sin embargo, si la vendías pasados 2 años, no era su Ya. vivienda. O sea, te encontrabas con contribuyentes que habían estado pagando la hipoteca y aplicándose año a año la deducción por inversión en vivienda, porque esa vivienda fue la vivienda habitual del matrimonio, la adquirió antes de 2013, y tras el divorcio era la vivienda de su excónyuge e hijos, y por tanto, se estaban aplicando una deducción por inversión en vivienda habitual, pero cuando llegaba el momento de venderla le decían, no, no, pero es que no es tu vivienda habitual. Y decía, oye, pues si me estoy aplicando la deducción por inversión en vivienda. Dice, ya, pero es que son cosas distintas. Tú llevas más de 2 años sin vivir ahí, por tanto la exención no te la puedes aplicar. Era un Eso es sinsentido sentido. que Mm. tiene que llegar el Supremo a decir que esto no tiene ningún sentido. Yo estoy convencido que eso lo hacen para eso. Volvemos a lo mismo. Esto es las personas de las que hemos podido recaudar más. Luego, después, lo simplificamos solamente 4 años. Y luego la mayor parte de ellos no piden una devolución, pues ya está. Por eso, personas Sí, como sí. tú, que lo que hacen es ayudar a las personas a, oye, vamos a ejercer tu derecho a una devolución, pues hacen mucho bien en el mundo, ¿no? Por eso, oye, abogado experto en litigar contra Hacienda, ¿no? Vale. Vamos entonces también con la venta de la vivienda habitual privativa y compra de una ganancial, porque también ahí hay chicha, ¿verdad? Exacto, también ese es otro tema que está cuestionado por Hacienda. Yo he recibido una resolución ya favorable de la propia Hacienda, pero me consta que no hay un criterio unificado. Esto ocurre, es muy habitual, pues hay gente que cuando se empareja a lo mejor ya tiene su vivienda privativa. Y entonces llega un momento que a lo mejor tienen hijos, tal, y dicen, pues oye, vamos a vender tu vivienda y vamos a comprar una nueva vivienda, pero como ya nos hemos casado,
esta nueva vivienda ya la compramos entre los dos. Bueno, aunque no te hayas casado, es decir, puede ser vivienda ganancial o puede ser directamente que compras con los dos. Esto, hombre, ocurre más especialmente en matrimonios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice Hacienda? Dice, no, no, tú la vivienda que has vendido es privativa, por tanto, cuando vendes esa vivienda y compras una nueva, la exención solo aplica sobre el cónyuge que tenía antes vivienda, porque considera, no, es que la otra persona antes no vendió, solo vendiste tú, Ya. porque era tu vivienda privativa, por tanto, el único que tienes derecho a reinvertir eres tú, tu cónyuge no tiene derecho a reinvertir. Entonces ahí sí que ya hay cada vez más tribunales que están diciendo, oiga, no, si es que la ley no distingue tanto, no lo hagas tan complicado. La ley te Mm. dice venta de una vivienda habitual y el importe obtenido reinvertirlo en la compra de una nueva vivienda. Por tanto, si todo el importe obtenido, porque claro, había veces que, por ejemplo, Mm. a lo mejor pongamos que el precio de venta de esa vivienda privativa había sido de 150.000 euros, ¿vale? Y la vivienda que se compraba nueva era de 200.000 euros. Mm. Entonces, sobre el papel, tú has reinvertido más. Pero claro, Hacienda te decía, no, no, es que tú de esta nueva vivienda compras el 50%. Por tanto, tú no has reinvertido 200.000 o 150.000, has reinvertido la mitad. Y en consecuencia, tú ya no estás reinvirtiéndolo todo. Entonces, hacían como una exención parcial. Entonces, lo que ha dicho Hacienda es, oiga, no, aquí habla de reinversión y que tú el importe obtenido en Mm. la venta lo reinviertes en la compra de una nueva vivienda habitual. No habla de dinero ganancial, no habla de dinero privativo, no habla de que la vivienda tal. Y por tanto, en esos casos se está permitiendo que la exención se aplique sobre el total reinvertido. Si se ha reinvertido, si la vivienda privativa se vendió por 200.000, una nueva vivienda por 400.000 se permite aplicar, o por 300.000, se permite aplicar la exención total sin diferenciar si la vivienda de antes era privativa o no, y si Vale. realmente en la reinversión se está reinvirtiendo todo o no. O sea, que es un tema también que es muy habitual, porque pasa mucho que cuando alguien pues se casa, tiene ya su vivienda privada para que Mm. luego la venden y compra una ganancial, y es un supuesto también que se puede reclamar Hay que ahora sin ver, el temor de la opción tributaria. José María, hay que ver lo quisquillosos que son con nosotros y lo poco que nosotros somos quisquillosos con ellos, que al final es el dinero de todos, ¿no? Entonces, me salen dos preguntas, ¿vale? De este caso. No es directamente con el tema de reinversión, pero pregunta, ¿vale? Que seguramente también lo conoces este caso. Igual que has dicho, una persona vende su vivienda privativa, imagínate que ya la tenía pagada al 100%. Y esa vivienda al final de ahí la venden 500.000. Ya no nos metemos en ganancia patrimonial ni plusvalías, 500.000. Y ahora dice, bueno, estamos en gananciales, régimen gananciales, sociedades gananciales es de los dos, y con esos 500.000 compras una casa. ¿Eso se consideraría una donación? Porque se compra 50-50, digámoslo de esta manera. ¿Se consideraría una donación? Porque esos 500.000 euros venían de privativos de antes del matrimonio, pagados y todo 100% antes del matrimonio. Podría ser hasta una vivienda en herencia que pudiera tener esa persona. Pero ahora la liquida y con eso compra 100%, bueno, 50 cada uno. Entonces, ¿eso estaría sujeto a donación o Claro, sería invertir un dinero privativo de un cónyuge en la compra de una vivienda común ganancial? que se escrituraría a nombre de los dos. Claro, ahí podría considerarse que hay una aportación de dinero a la sociedad de gananciales claro, por la mitad de ese importe, o incluso una donación, sí. Habría que ver cómo se escritura eso, si en la escritura se identifica el dinero y si a lo mejor pues ahí surge un derecho, ¿no? de crédito de ese cónyuge que aporta todo el dinero para la venta en caso de que si finalmente la disolución se disuelva. Yo ahí lo que veo es eso, o donación o por lo menos aportación de un capital a la sociedad de gananciales para que se beneficie Vale. también a otro cónyuge. Sí que podría tener eso una fiscalidad, habría que verlo Eso exactamente. me refiero que luego te puede Eh, venir Hacienda, revolverse contra ti sí, y sí, decir, sí. oye, que esto al final es aportación a la sociedad conyugal, pero es de un bien privativo de antes. Y ahora me surge también otra, que creo que es así, pero simplemente porque me lo confirmes. Tú imagínate que tú vas exactamente una hipoteca de 20 años, pero tú estabas como lo habías comprado antes de casarte. Insisto, 20 años de hipoteca y has pagado exactamente 10 años. Cuando ya te pones a vivir, no hablamos de separación de bienes, sino en régimen de gananciales. Y te casas y como estás en gananciales, esa casa en teoría, tú ya tienes el 50% pagado antes. Al casarte, los 10 años siguientes, es como que cada uno habéis pagado el siguiente 50%. Entonces la casa a todos los efectos y luego te divorcias después de los 20 años exactamente, el 75% sería del primero el que la compró y el 25% del otro cónyuge. Sería así, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que eso lo prudente sería documentarlo, ¿no? Hacer una especie de reconocimiento de deuda y Mm, justificar un poco, oye, que realmente aunque la hipoteca estaba a nombre de uno de los dos, aunque mm, probablemente los recibos se han seguido pagando a nombre de uno, mm. hay un momento en el que los fondos ya son comunes, ya son Claro. gananciales y por tanto eso
lo prudente sería documentarlo por la vía de un reconocimiento de deuda, diciendo, oye, mira, que aunque ponga esto, realmente la vivienda se ha adquirido a partir de este momento por los dos para que también el otro cónyuge, pues llegado el momento, tenga el derecho que les corresponde sobre la propiedad. Vale, de acuerdo. Vale, simplemente, oye, que es que esto es súper extenso, ¿eh? La casuística de Sí, los sí, temas sí, sí. fiscales son, tú seguramente que no dejas de aprender, o sea, es una manera de continuar aprendiendo y también como son tan dinámicos y tan creativos, ¿verdad? Con las nuevas leyes, con todos los fallos Sí, que va en habiendo, todo. particular, todo esto de este tipo de inversión, como hay tanta casuística, al final es que no Mm, hay dos pleitos iguales, porque es que cada uno tiene su. claro. Por ejemplo, esto mismo en las causas para haber abandonado la vivienda antes de los 3 años o para Mm. venderla antes de los dos, hay tanta casuística que es inacabable. Vale, vamos a otro tema, venta de vivienda arrendada. Lo hemos comentado un poco por encima, pero a ver, esas habitaciones o esas viviendas vacacionales, ¿qué nos puedes decir ahí? Claro, eso está ocurriendo que hay contribuyentes que venden su vivienda habitual y que Hacienda, cuando llega el momento de declarar la ganancia, imagínate, pongamos que la venden y aplica la exención por reinversión, o la exención son mayores de 65 años y aplican la exención por venta de vivienda habitual por mayores de Mm, 65 años. Entonces llega Hacienda y les dice, no, no, es que no es tu vivienda porque a mí me consta que esta referencia catastral en los últimos años tú has declarado rendimientos de capital inmobiliario o mm, si era como actividad económica de alquileres. Por tanto, es incompatible para Hacienda decir que tú pases como vivienda habitual un inmueble que tú has tenido arrendado, mm, ¿vale? Entonces, esa es la posición inicial de Hacienda. Hacienda ha rebajado un poquito de expectativas con el tema de alquiler de habitación. Ahí hay alguna consulta de tributos que te dice, bueno, si tú has alquilado habitaciones, cuando llegue el momento de la venta, vamos a considerar que no todo, o sea, que las habitaciones no son vivienda habitual tuya, pero el resto sí que es vivienda habitual tuya. Con lo cual haría como una especie de regla de tres, una proporción de solo te declararía exenta la parte de ganancia que se corresponda con el resto de la casa que no está alquilada, con X ¿vale? metros cuadrados, básicamente, ¿verdad? Vale. Sí, normalmente se identifica con metros cuadrados, que en un Mm, procedimiento judicial se podría hacer un plano de la vivienda, justificar y así hacer la proporción. Y ya salgo, porque por lo menos te permiten. Pero claro, por ejemplo, hay más problemas. Evidentemente, si tú has tenido la vivienda alquilada, un alquiler convencional, pues va a ser muy difícil porque realmente es que no tienes razón. No ha sido tu vivienda habitual, incumples el requisito de haber mm, vivido ahí 3 años. Pero claro, pensamos, por ejemplo, muchos contribuyentes y más en estos tiempos un poco de intentar buscar rendimiento y liquidez a los inmuebles, alquiler turístico, por ejemplo, en periodos vacacionales. Hay a lo mm. mejor contribuyentes que dicen, pues oye, mira, yo en Semana Santa vivo en una zona turística, y es mi vivienda habitual, pero oye, en Semana Santa, en los meses de verano, si yo me voy a casa de mis padres o me voy a casa de unos amigos, yo puedo alquilar mi vivienda en Semana Santa, en los meses de junio, de julio, agosto, la puedo alquilar de forma vacacional, saco un dineral y oye, yo el resto del año vivo allí, pero claro, al final en la renta tú también vas a tener que imputar ingresos pues, por esos arrendamientos, ese arrendamiento vacacional. Entonces ahí, en donde entramos en la disputa con Hacienda, porque claro, ya no es el tema de como antes de habitaciones que puedas decir, bueno, unos metros cuadrados, vale, ahí normalmente alquilas toda la casa y tú te vas. Es raro que en un alquiler turístico pues tengas al dueño de la vivienda allí, tendría que ser una casa muy grande y que no genera molestias, con lo cual ya se plantea un poquito el tema de cuánto tiempo al final en la vivienda estás habitándola. Eso, por ejemplo, alguna resolución del tribunal, lo que es el TEAR, el Tribunal Económico Administrativo Regional, pero el foral de Guipúzcoa, creo que era, que dijo, oiga, señores, aquí hay que adaptarse un poco a los nuevos negocios, a las nuevas actividades y, por tanto, si se acredita el tiempo, las semanas que estuvo alquilado y el resto del año esta persona ha vivido allí, pues no hay motivo para negarle la aplicación de la exención sobre el total, porque aquí ya no estamos hablando de metros cuadrados y tal, sino estamos hablando de que, oye, igual que yo me pude ir de vacaciones un mes y la vivienda no deja de ser la habitual, yo durante ese mes puedo tenerla alquilada. No hay ninguna norma que te diga, no, es que el alquiler es incompatible con la exención por reinversión. La norma se refiere a que la vivienda sea tu habitual. No te dice que tú no puedas explotarla, te dice que no sea la habitual. Por tanto, es un tema que se está planteando. Yo, por ejemplo, tengo un litigio en Baleares. Claro, normalmente esto va a pasar en zonas más turísticas. Pues por lo mismo, por unos contribuyentes que, oye, vieron que podían tener rentabilidad y que durante. Claro, el problema de eso es que le vas cogiendo el gustillo
y lo que inicialmente a lo mejor eran 2 o 3 semanas o 5 semanas al año, claro, hay veces que al final acaban siendo 2 o 3 meses. Claro. Pero aún así, es decir, si al final él se ha permanecido mucho más tiempo en la vivienda, es una cuestión en este momento que no está regulada. No hay ninguna norma que se refiera a esto, con lo cual veremos cómo acaban tribunales, pero yo creo que al final donde la ley no distingue, no se debería distinguir. Y si el tiempo de vivienda habitual es muy superior al tiempo en el que se alquila turísticamente, no debería haber problema. Entonces es un tema pues para plantear especialmente lo que hablábamos antes. Esto, si te esperas a que el Tribunal Supremo lo resuelva, cuando el Tribunal Supremo lo resuelva, pues habrá prescrito un montón de ejercicios. Y ahí es donde entra la litigiosidad esta preventiva, de decir, bueno, yo le Preventiva. voy a empezar a pedir ya, pero como los recursos llevan tanto tiempo, pues yo ya no me van a poder pillar por prescripción y a ver dentro de 3 o 4 años cuando mi recurso llega a tribunales, pues porque antes tiene que ir por el Tribunal Económico Administrativo Regional, hay que pedirle rectificación a Hacienda, es decir, el procedimiento es largo y permite por lo menos que ver cómo se va aclarando el panorama, pero si es un ejercicio a punto de prescribir, cuanto antes se pida mejor. Claro, entiendo que todos tus clientes cuando sucede este tipo de situaciones lo van diciendo, oye, te sugiero esto, te recomiendo esto, porque de esta manera en el futuro, si esto lo tumban, es anticonstitucional, lo que sea, pues nosotros ya tenemos la de ganar, básicamente. Es igual que con las plusvalías en 2021, ¿no? Cuando se hizo anticonstitucional Claro, fue en noviembre, si no recuerdo mal, octubre, noviembre. ¿Qué sucede? Pues que al final aquellos que tenían la de ganar de manera automática eran aquellos que ya lo habían hecho de manera preventiva. Los que lo hicieron justamente después, antes, creo que fueron 3 semanas que no hubo plusvalías, creo que durante ese periodo, pues bueno, pues ya se verá, ¿no? Se irá claro. viendo en función de cada tribunal económico administrativo e incluso tengas que ir judicialmente ya contra... Aquí lo bueno del tema de la ganancia patrimonial, de la exención por reinversión, o también de la exención, esto afectaría también a la exención por venta de vivienda de mayores de 65 años. Lo bueno es que es un hecho que está totalmente identificado en el tiempo. Es decir, que tú sabes que en el año 2022 vendiste tu vivienda y no aplicaste la exención, con lo cual puedes marcar perfectamente el momento en el que va a prescribir el Claro. derecho. Y por tanto, puedes ponerte en el calendario y mira, a ver, esto fue en el año 22, yo hice la renta en junio del 23, pues sabes que antes del final de junio del 27 puedes ver cómo va a evolucionar el tema, pero esa es la fecha final para reclamar. Te lo puedes marcar en el calendario y decir, pues, y por supuesto, claro, si habláramos de esto mismo, ejercicio 2020, pues yo recomendaría reclamar, porque es un tema que se está planteando y que cada vez se va a plantear más, porque yo creo que cada vez va a haber más gente, sobre todo en zonas turísticas, que va a decir, jolín, es que esto es un negociazo, yo me busco un sitio donde estar unas semanas en casa de mis padres o tal, o incluso si tengo una segunda residencia yo. A lo mejor puedes tener otra vivienda tal, te vas a vivir allí, lo alquilas esto por semana, sacas un dineral y luego te vuelves a tu casa. Muy claro. Entonces es un tema que yo creo que se va a plantear cada vez más y que hoy por hoy no está resuelto legislativamente y veremos lo que dicen los tribunales. Entonces, José María, vamos a ver uno de los últimos puntos, que es una de las casuísticas también importantes y curiosas, y es la reinversión utilizando un préstamo hipotecario o, en general, dinero distinto del obtenido de la venta de la vivienda habitual. ¿Cómo es este caso? Y seguro que tienes algún caso también por Claro, ahí. eso también es un caso que se planteó y que finalmente resolvió el Supremo y que hasta ahora, pues cuando lo alegaba, siempre tenías el inconveniente de la opción tributaria. De decir, oye, que esto lo ha dicho el Supremo, pero te dicen, ya, pero es que está rectificando más allá del plazo de declaración, por tanto, opción tributaria, me da igual lo que ha dicho el Supremo. Entonces, lo que dijo el Tribunal Supremo, claro, hay muchos contribuyentes que cuando reinvierten, a lo mejor reinvierten utilizando un préstamo hipotecario. Entonces, Hacienda les decía, claro, tú no estás reinvirtiendo el importe obtenido en la venta, sino que estás invirtiendo en la nueva vivienda o un importe que te deja el banco. Tanto tú solo puedes, digamos, no puedes reinvertir todo el préstamo hipotecario, sino solo las cuotas del préstamo pagadas en los 2 años siguientes a la venta. Porque ese es el importe que estás reinvirtiendo dentro del plazo. El resto lo reinvertirás más allá y, por tanto, no es digamos, dinero obtenido en la venta que puedas reinvertir. Entonces, el Tribunal Supremo dijo que no. Dice, oye, vamos a ver, nuevamente, la ley no distingue si el dinero te lo han prestado, si es financiación ajena, si es financiación propia, si se te dice que el importe obtenido en la venta, y lo cierto es que aquí tú, si la vivienda la vendiste por 300.000 y compras una de 400.000, estás invirtiendo más en la compra de la nueva vivienda. Y en consecuencia tienes derecho a la exención sin perjuicio de que hayas utilizado financiación ajena para aplicarle, para comprar la nueva vivienda, porque eso no está previsto. Y lo mismo ocurría con, claro, utilizar el mismo dinero exacto obtenido en la venta para reinvertir. Y decía, pues es que hay veces que a lo mejor has comprado la nueva vivienda antes de vender la anterior.
¿cómo va a ser requisito que tú tengas que reinvertir exactamente el mismo dinero obtenido en la venta cuando a lo mejor has reinvertido antes y por Ya. tanto utilizando un dinero? Entonces al final lo que se dijo es que, oiga, aquí el dinero es fungible, es un bien fungible, se gasta, se consume y por tanto no busquemos tres pies al gato, es decir, el requisito es que el importe obtenido en la venta, que tú reinviertas un importe superior en la compra de una nueva vivienda, o por lo menos el mismo importe, y da igual el origen de ese dinero y no es por tanto un argumento. En consecuencia, hay contribuyentes que si en su día reinvirtieron utilizando un préstamo hipotecario y solo aplicaban la exención sobre los 2 años del préstamo hipotecario, que puede haber muchos casos de esos, pues hasta ahora tenían esa limitación de que Hacienda va a considerar si pide rectificación que es una opción tributaria, pero ahora ya hay argumentos para que Hacienda no te puede decir eso. Y el tema de fondo es el estar resuelto por el Supremo. Es que lo curioso de ahora es que hay muchos temas que estaban resueltos por el Supremo, Hmm. pero que el hecho de que Hacienda considerara que era una opción tributaria impedía que prosperasen, o por lo menos ya te planteaba un escenario de litigio para convencer a algún tribunal que eso no era una opción tributaria, sino un derecho. ¿Vale? Entonces, este es Ujú. uno de los temas que ahora pues como cuando en un videojuego desbloqueas un nivel, ¿no? Pues, bueno, pues ahora esto está desbloqueado, ya puedes ya puedes aplicar la doctrina del Supremo sin que te digan que esto es una opción tributaria. Yo insisto, José María, que todo este tipo de situaciones, que nosotros la vemos como algo sin sentido, y de hecho cualquier persona que tenga un mínimo de espíritu crítico lo vería como algo sin sentido, algo ilógico, algo que dices, pero ¿cómo se les ocurre implementar esto? ¿Cómo es posible que tú no te puedas deducir esto? Por todos los casos que hemos comentado, ¿no? Yo creo que lo hacen a propósito, ¿verdad? Porque desde que algo sale hasta que al final se tumba y hay reclamaciones pueden pasar 10, 15 años. Veamos el Sí, modelo sí. del 720, veamos el tema de las plusvalías cuando fue inconstitucional en 2021. O sea, al final esto lo primero es tapones todos los juzgados. Eso es lo primero, ¿vale? Y necesitas a lo mejor meter más personas. O si no metes más personas, prepárate porque es que son 10, 12 años. Ujú. Tranquilamente. Entonces ahí pasan incluso diferentes partidos políticos. O sea, yo soy partido político tal, meto esto, sé que durante 4 años que voy a estar, 8 años, me voy a garantizar un flujo de ingresos. Y luego ya el siguiente que venga, que se las apañe. Yo lo veo de esa manera, ¿sabes? Y muchas veces muchos partidos políticos tienen que estar, me da igual uno que otro, los dos lo hacen mal, ¿vale? O digo uno que otro porque son los que tenemos, no ese bipartidismo. Pero realmente es tanto uno como otro, por ejemplo, el modelo 720, esto es un tema que vino de Montoro. Ujú. O sea, me da igual. Y luego otros temas que vienen del PSOE lo arreglará el siguiente que venga. O sea, si viene otro, porque ya a veces consideras incluso otro tipo de régimen en España, ¿no? Vale. Vale, y luego, Charlie, la cantidad de gente que no conoce estos criterios y por eso también yo, pues el interés también de tu canal, yo te lo agradezco el poder divulgar estos criterios, porque es que hay mucha gente, yo he habido a veces a clientes les he dicho, oiga, ¿conmigo o con otro abogado? Pero Pero hágalo. explícamelo. Es decir, claro, porque al final el problema muchas veces es que no hay difusión. Y hay veces que a lo mejor y eso creo que lo comenté el otro día cuando hablamos con Alejandro del Campo también. Hay veces que, aunque inicialmente sea una pequeña luz, que es un Tribunal Superior de Justicia en Andalucía o en Asturias, por ejemplo, lo de las parejas de hecho, que ha dicho de repente un criterio novedoso, bueno, pues hay que darle difusión, porque es que la única forma de que ese criterio prospere es que se le dé difusión. ¿Por qué? Porque si le da difusión, lo alegarán otros contribuyentes en otros puntos del país. Y de repente, a lo mejor, lo que era de Asturias, de repente también te lo estima Andalucía. Ya tienes dos TSJs. Luego se une otro. Los propios contribuyentes puedan decir, oye, que esto ya lo declara este TSJ y este otro TSJ. Y así se le da difusión y puede llegar a más. Si esa luz, esa tenue luz de un TSJ se apaga, el problema es que ya ahí se queda. Nunca más ese criterio se desconoce. Eso, por ejemplo, me llama mucho la atención que un día, hablando con un magistrado me decía, de juzgado me decía, no, es que hay muchas veces que la administración, un criterio contrario, prefiere no recurrirlo ante el Supremo para no darle publicidad y ante el riesgo de que finalmente pueda salir mal en el Supremo, pierda el asunto y ese criterio contrario no solo llega al Supremo y se le dé una publicidad enorme, sino que encima se consolide. Oye, pues mira, yo he perdido este asunto, como esto no lo está alegando nadie, salvo este colgado que me lo ha alegado y hagan el asunto, prefiero no recurrirlo, que se quede ahí, de esto no se va a enterar nadie y yo puedo seguir con el resto de contribuyentes actuando exactamente igual porque esto me lo ha alegado una persona. Pues claro, al final cuando estos criterios se difunden, evitas eso, evitas la impunidad y de que estas pequeñas luces
pues eso, de criterios claros y favorables se apague. Qué bueno. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, José María. Esa labor de difusión lo que hace es que no solamente contribuyentes, sino otros abogados que a lo mejor, oye, no se han dado cuenta de cómo, no, bueno, que tiene una estrategia más, ¿no? Para su cartera, para, oye, tratar a sus clientes, ¿no? Porque también igual que hay gente desinformada en cuanto a contribuyentes, también hay abogados más desinformados que tú. ¿Me entiendes? Tú, por ejemplo, estás, yo siempre lo dije, tú y Alejandro estáis ahí a la vanguardia de litigaciones contra Hacienda, estáis súper enterados, de hecho también, tú, por ejemplo, haces también tus vídeos, ¿verdad? Entonces, oye, pues ya también es de X, de Twitter, pues hombre, estás actualizando a la gente. Entonces eso te permite, oye, pues estás haciendo una labor de difusión. Y luego también lo que sucede es cuando el tema también de, una vez que creas esa jurisprudencia, de ahí tienes, por ejemplo, un tribunal, tienes ahí una sentencia favorable, luego eso también es, ¿cómo decirlo? Cuando tú eso como abogado lo utilizas en diferentes tribunales, lo que está haciendo también dar difusión de lo que ha sucedido en otros tribunales, que tampoco ellos Claro. tienen por qué estar muy enterados. Es decir, tú cuando ya lo propones, dices, y lo empiezan a investigar, lo empiezan a leer, lo empiezan a interpretar. Y entonces ahí es cuando dice, mira, es que ya no son dos, ahora son tres, ahora son cinco, y al final se crea la norma, ¿no? Pero lo que digo, que Claro. es que al final, desafortunadamente, lo tienen hecho de esta manera. Al fin y al cabo, una persona trabaja 40 años, más o menos, 40 y tantos años. Y al final dices, es que este tema que era algo desde el primer día, que es algo ilegal, digámoslo de esa manera, porque sea legal no quiere decir que sea algo normal, ¿vale? La legalidad, la ley, se interpreta de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. Eso es lo que me viene a mí a decir que no hay algo objetivo 100%, que depende de muchas partes interesadas, muchas veces, o depende de partes interesadas normalmente, ¿vale? O de cómo a juicio de unas personas u otras se haga. Por eso hay leyes más justas y menos justas, ¿no? Entonces, bueno, es una manera también de divulgarlo y de que también, bueno, crea jurisprudencia, digamos de esa manera. Pero insisto, 40 años, 45 años trabajados y cada 10 se resuelve a un punto, cada 10, 12 años. Con lo cual dices, es que se te ha consumido el 25% de tu vida laboral, 30%. No sé, yo lo veo que no tiene ningún sentido y es una manera simplemente de extraer riqueza. Yo es mi punto de vista. Claro, incluso fíjate que la interpretación de las sentencias y de las normas también depende del contexto histórico. Esto, por ejemplo, que estábamos hablando antes de la venta de la vivienda habitual que destino al alquiler turístico, esto hace 10, 15 años ni se planteaba. Claro, ahí llegan de repente nuevos modelos de negocio, nuevas formas de obtener ingresos, Más que, divorcios. claro, exacto, un aumento de divorcios tal, aumento de problemáticas sobre divorcios, que exigen a los tribunales resolver teniendo en cuenta de que no, esto ahora es un caso ya habitual y que por tanto hay que darle una solución. No es un caso esporádico, incluso eso, pues también es, antes hubiera dicho, oye, no, si alquilas la vivienda tal, ¿tú qué haces alquilando tu vivienda habitual si eso no hace nadie tal? Y ahora es una cosa súper habitual, por tanto también influye en eso, en el Sí, contexto histórico. muy bien dicho. Vale, vamos a ver ya algunos supuestos, José María, en los que es muy difícil aplicar la exención, que es prácticamente imposible, pero bueno, a lo mejor hay manera de hacerlo, ¿vale? Fíjate, uno, por ejemplo, es el tiempo que se habitó como arrendatario, que no cuenta a efectos de la residencia mínima esa de 3 años para vivienda habitual. Cuéntanos ahí, José María. Claro, exacto. Muchos contribuyentes a lo mejor llevaban viviendo la vivienda como arrendatarios durante bastante tiempo, llega un momento que comprar y finalmente, por el motivo que sea, acaban viviendo la vivienda antes de los 3 años. Entonces era sugerente el tema de decir, "Jolín, si yo llevo aquí 8 años viviendo, porque antes de estos últimos 2 años que ya adquirí, llevaba como inquilino 6 años. Pues claro, el problema es que para que, digamos, para poder aplicar la exención por reinversión en vivienda virtual o la exención por venta de vivienda habitual por mayores de 65 años, vivienda habitual no solo es donde habitas, tienes que tener también la propiedad jurídica. Por tanto, el tiempo en el que tú no eras propietario, sino que has estado viviendo allí como inquilino, pues no computaría, porque es verdad que tú has residido allí, pero no has residido como propietario, has residido con otro, bueno, con un título de un arrendamiento. ¿Vale? Por tanto, sería un supuesto en el que, a pesar de que no te podría decir nada de la opción tributaria y tal, pero sería complicado, salvo que tú tengas otra causa. O sea, si hay causa justificada, tendrías que analizarlo. Vale, yo soy propietario, han pasado 2 años. ¿Cuál es el motivo por el que yo me he ido de la vivienda? Pues evidentemente ese ha sido porque es que me ha gustado otro piso más o más grande y tal. Al final lo que dice la ley es que tiene que ser una causa ajena al contribuyente, no su capricho tal, sino que es una cosa que se le viene impuesta desde fuera y que necesariamente exija el cambio de vivienda. O sea, no que sea mejor o más conveniente, sino que necesariamente lo exija. Por tanto, si ese tiempo como arrendatario no cuenta, en la medida en que tú no localices alguna causa que alegar, es decir, no, es que era una causa ajena y que necesariamente me exige el cambio de vivienda, pues no sería posible aplicar, o sea, pedir la rectificación
para aplicar la exención en este caso. Fíjate, en ese caso, José María, no afectaría, no se interpretaría como vivienda habitual, ¿no? Porque estabas como arrendatario, no como propietario. Pero tú fíjate en el caso, cambiamos totalmente de hemisferio, ¿vale? Imagínate que fuera que esa persona ha fallecido como arrendatario en un sitio. Sabes cómo funciona el tema de los impuestos de sucesiones, ¿no? Plusvalía va por ayuntamiento, pero sucesiones funciona donde el causante haya estado los últimos 5 años, si no recuerdo mal. Últimos 5 años, donde más haya estado. Ahí sí que figuraría, aunque seas alquilino. Ahí sí. Sí. Ahí sí Ahí que funciona la figuraría vivienda habitual. como criterio de residencia para efectos de impuesto, pero evidentemente ese bien no lo transmitiría por herencia porque no sería Sí, suyo no, el inquilino. efectivamente, no, pero hemos Pero a entendido. efectos de residencia, sí, 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 sí. Eso es. A efectos de residencia sí que se consideraría, sin embargo, pues no sería la vivienda habitual, ¿no? No sé, simplemente entiendo que son situaciones diferentes, pero ahí el tema de la vivienda habitual, ahí sí que figuraría de cara al impuesto Sí, de sí, sí. sucesiones. Ya sabes muchas veces que cuando hay estas discrepancias de los impuestos, la gente de Asturias se va a morir a Madrid, ¿sabes lo típico que se dice? O la gente de Andalucía subía a Madrid precisamente para eso. Ya sabes, o sea, no entiendo nada de verdad, tienes que pagar impuestos por morir, es que no, es que es... Pero bueno. Vale, otro caso es, por ejemplo, por el tiempo que se habló... a ver, también igual que se puede habitar como inquilino, se puede habitar en precario, ¿no? Que es una situación en la que no hay es diferente, ocupas, ¿vale? Pero no es una situación en la que a lo mejor un amigo, oye, venga, puedes vivir ahí mientras tanto 3 años, pero luego a lo mejor el amigo se te revuelve, ¿verdad? Y te dice, no, esta es mi vivienda, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese sentido, ¿cómo sería? O por ejemplo, esto está pasando mucho en el caso de que tus padres te dejan una vivienda. También. Oye, tú te emparejas o te casas, te pones a vivir allí, pero tú realmente estás viviendo en precario. Es decir, tú no estás pagando nada por estar allí, no eres inquilino, no eres propietario, simplemente estás viviendo. Entonces, puede llegar un momento que digas, oye, eh, vamos a vender esta vivienda. Claro, evidentemente si la vende tu padre, no la vendes tú, pero incluso aunque la adquirieras, ese tiempo en precario pasaría un poco lo mismo que hemos visto antes. Tú realmente no tenías ningún título de propiedad, estabas viviendo ahí y por tanto el tiempo, digamos, consumido anterior a la venta o sea, a la compra por ti de la vivienda no cuenta como periodo dentro del periodo de 3 años. Tendrías que empezar a computarlo desde que tú adquieres la propiedad jurídica. En estos casos, también tengo yo un pleito en el TSJ de Andalucía por esto, se suele cometer muchas veces el error de que se reforma la vivienda habitual. Pongamos, por ejemplo, que tu padre te deja la casa. Tú ya llevas ahí 10 años viviendo o 6 años viviendo en precario y dices, oye, vamos a hacer una reforma porque yo me voy a quedar aquí, incluso por herencia, esto me vendrá tal y te pones a reformar la casa. Entonces, claro, como evidentemente tu padre te dice, oye, esto págalo tú, ¿no? Es decir, que no te voy a pagar yo ya te estoy dejando vivir aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando finalmente adquieres la vivienda, porque tu padre te la dona o porque la compras de tu padre tal, claro, dices, oye, el gasto de las reformas realizadas en el inmueble. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que ese gasto no lo paga el propietario, lo ha pagado el hijo que estaba en precario. Por tanto, Hacienda en ese caso no puedes aportar las facturas, porque ¿cómo vas a aportar facturas o proyectos de reforma que a lo mejor van a tu nombre porque eres tú el que ha promovido esas obras y el que ha pagado las obras? Por lo cual estos precarios a veces generan no solo ese problema de que el tiempo previo no se considera, sino que como vivienda habitual, sino que además los gastos en los que incurra el precarista de renovación de la vivienda, de tal, luego no van a poder ser considerados como mayor valor de adquisición a la hora de transmitir esa vivienda por el que es su propietario. Muy curioso, vale. Otro caso más, vale. Y el último que tenemos por aquí es la venta de la vivienda de la que se es nudo propietario desde hace más de 3 años. ¿Qué sucedería en este caso, José María? Claro, ahí faltaría la otra parte de la moneda. Ahí serías propietario, aunque sea de la parte de la nueva propiedad. Pero claro, es difícil decir que esa vivienda ha sido tu vivienda habitual cuando tú no has vivido en ella, porque no tienes el derecho de uso y disfrute. El derecho de uso y disfrute corresponde al Pero usufructuario. sí podrías haber vivido, aunque no sea usufructuario, sí puede ser que puedes haber vivido, ¿verdad? Bueno, si tú acreditas que has vivido, entiendo que ahí habría menos problemas. Es un caso, en cualquier caso, que sí que resolvió el Tribunal Supremo y en principio negó al nuevo propietario la exención por eso, por no haber residido. En cualquier caso, si se dio una situación en la que tú pudieras acreditar que el usufructuario no ha hecho uso de ese derecho y disfrute, habría que ver ahí, pero en principio es complicado porque, claro, la propia, digamos, institución jurídica de la que tú eres titular, que es la nueva propiedad, se opone a su uso y disfrute que no tienes derecho, con lo cual incluso aunque vivieras allí dirías, tampoco estás viviendo en calidad de propietario, ¿en qué título estás viviendo allí?
como Precario también. precarista. Con lo cual tendrías también un poco los problemas similares, ¿no? Es decir, sería un tema curioso el de analizar, pero que en principio es un tema ya complejo, ¿vale? Y que de hecho el Tribunal Supremo, no recuerdo el supuesto concreto, pero sí que determinó que la nuda propiedad no daba derecho a aplicar la exención. Puede haber luego matices, de hecho hay muchas doctrinas del Supremo que luego se abren nuevas casaciones para revisar flecos. Es decir, oye, no, te has dicho esta doctrina, pero ¿qué pasaría con esta doctrina en el caso de que eso no está resuelto? ¿Vale? O sea, que podría ser un tema en el que, llegado el momento, se podría plantear un mayor examen de ese tema. A mí el caso que se me ocurre, por ejemplo, típico matrimonio que tiene una hija, esa hija vive con los padres, se muere el padre, la vivienda, la titularidad, la nueva propiedad pasa a formar parte de la hija y el usufructo para la mujer viuda, ¿no? Para la viuda. Entonces dice, bueno, la hija no tiene una vivienda, vive con la madre y en ese sentido ya es nueva propiedad y vive ahí de precario, porque no tiene un contrato de alquiler, ¿no? Entiendo que sería una situación habitual. Pero el problema es que no es plena propietaria, que es lo que se suele Claro. exigir, se exige para la exención por inversión. Ya. Tú seas pleno propietario. Entonces, vale, estás viviendo, pero tú no tienes la plena propiedad. En el momento en que vendes ese inmueble, tú no has sido propietario de la plena titularidad jurídica de ese inmueble, tú solo tenías la nueva propiedad. Ahí es donde viene el problema y el obstáculo. Vale, pues oye, la cosa es, como digo, van saliendo cosas sin sentido, pero parece que las cosas poco a poco se van arreglando, ¿no? Se van arreglando. Y insisto, al final aquí quienes estáis, aquí tenemos dos papeles, ¿no? O tres, o cuatro, tenemos varios, ¿no? Tenemos el de las haciendas, tenemos el económico-administrativo, etcétera, tenemos los abogados, tenemos los jueces y el contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, aquí el gran papel, el contribuyente, que finalmente es la víctima y vosotros sois la persona que, oye, tomáis esa responsabilidad de te voy a ayudar a sacar esta situación adelante, porque hay mucha gente que, como sabemos, se acojona cuando llega una carta de Hacienda, dice, mira, prefiero pagar y me olvido, eso hay así. Te diría que hay más que de esos que los que reclaman, y vosotros lo que estáis diciendo, oye, mira, yo tengo la seguridad de, o vosotros como abogados evidentemente no podéis decir 100% lo vamos a ganar, eso nunca como buen abogado no se puede decir, pero sí que es cierto, oye, tenemos altas probabilidades por esta jurisprudencia, porque ha sucedido esto, oye, mira, vamos a ser los primeros que lo acometamos, pero tenemos argumentos de valor para litigar contra Hacienda, ¿no? Y entonces, hombre, yo entiendo que el 100%, un abogado el 100% de los casos no los gana, pero con que tengamos un porcentaje alto de 80-90%, en fin, pues hay muchas probabilidades, ¿no? Así que, oye, pues te digo que enhorabuena por toda esa labor y a la cantidad de gente, no sé si tienes algún Excel por ahí, alguna cosa de cuántas cantidad de dinero has recuperado en total en tu vida de abogado. No lo sé, pero es un tema que me plantea a veces el saber, ¿no? La deuda anulada, ¿no? Decir, pues la verdad es que no. Es una manera de venderte también, ¿no? De una manera de. Al final, como llevas tantos años, es un tema que al principio no miras y que luego dices, pues no hubiera estado mal, porque aparte es una cosa que es fácilmente cuantificable, ¿no? Claro. Es decir, que. Pero es verdad que no sé la estadística, pero bueno. Pero pasa los millones, estoy convencido. Con 20 años de profesión, sí, supongo que pasará de algunos millones. Unos pocos millones. Qué bueno. Vale, pues simplemente reflexión final. Si quieres decir, oye, cómo contactar contigo, comentar, oye, para este tipo de situaciones, este tipo de casos, que contacten contigo y lo dejamos por hoy. José María. Nada, o sea, la forma de contactar conmigo es a través de mi página web, www.josemariasalcedo.com. Y al final, lo que hemos hablado toda esta charla, el recomendar ver más allá, sobre todo, ver más allá de la opinión de Hacienda, porque Hacienda, igual que no da ninguna publicidad a sentencias favorables de TSJ, enseguida da toda la publicidad a cualquier resolución del TEAC o de tributos, y pues muchas veces los propios medios de comunicación le dicen, tema cerrado, el TEAC declara que no es posible. Tema cerrado, pues si el TEAC nunca tiene la última palabra en España, la tendrán los tribunales de justicia, no el TEAC. Por tanto, que si algo se han pagado un impuesto que consideran excesivo o indebido, que por lo menos siempre hagan la consulta, la averiguación de si realmente se puede, y más ahora en este tema de exención por reinversión, al haber quitado ya la barrera de que te consideren que es una acción tributaria, ya se pueden aplicar libremente los criterios que han ido dictando los tribunales, que son muchos en los últimos años. Así que yo recomendaría eso, el intentarlo y por lo menos analizar las posibilidades. Cuando has dicho lo de impuestos abusivos, has dicho que también reclamemos el IRPF, o me ha parecido entenderlo así un poco. El IRPF tiene, así en general yo todavía no lo he impugnado, pero desde luego tiene múltiples vertientes en tema inmobiliario, en tema de... En todo. Bueno, 100%. Bueno, que todo sea por el bienestar del Estado. Vale, José María, pues oye, muchísimas gracias una vez más y muchísimas gracias a toda esta bonita audiencia de Magnate de Ladrillo por estar una vez más con José María Salcedo y un servidor. Nos vemos a la próxima. Un abrazo, José María. Chao, chao. Un abrazo, muchas gracias.